Papada. Bueno, hola. Muy buenas. Os presento a Carmen, que es una alegría que esté en Esfera. Con Carmen, pues nada, la primera vez que la vi fue en un bar con Isabel y dije, ¿por qué no está en Esfera? Y tiempo después, pues vino a Esfera y empezó a hacer cosas, también hace cosas por Barcelona, etcétera. Y nada, hoy vamos a hablar de cráneo sacral por ponerle algún nombre, ¿no? Porque a veces llega un momento, hacemos una evolución y entonces como no sabemos por dónde van las cosas, tampoco es el nombre que le podemos poner, pero ella os hablará de la evolución, pero la etiqueta que le ponemos es cráneo sacral. Ya con el tiempo que lleva y la experiencia que tiene y toda la evolución que ha ido haciendo, pues todo su conocimiento está puesto en esta terapia que la hace única. O sea, entraría dentro de esta clasificación, pero hay características únicas. Nosotros cuando tenemos y encontramos alguna dificultad en nuestras terapias aquí en Esfera, bloqueos o cosas que no somos capaces de llegar, lo que hacemos es derivar a ella para que nos facilite el acceso a esa información y a partir de aquí poder reanudar, seguir, si es que hace falta, que muchas veces ya cuando viene contigo y ahí ya como que se desvanecen las cosas, y encontráis el camino, no sé qué tipo de brujería hacéis o así, y después ya, ya no hace más falta. Ya está. Y si hace falta, pues luego seguimos reforzando pues con las terapias que haga falta, pero sí que es una herramienta muy potente, muy interesante y que te está dando una información que muchas veces en otras técnicas o terapias no tenemos acceso. No sé cómo lo hace, no sé cómo funciona. Tachán, ¡Tachán! ¡Magia! Pero la verdad es que funciona y que nos va fantástico. Te dejo con ellos, con aquellos y con los que te verán en el futuro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias a las que estáis aquí y también a todos los que nos ven detrás de la pantalla. Sí, la verdad que David le puso el título de Más allá del cráneo sacral porque en verdad sí, ha habido una evolución y sí que es verdad que es una terapia que no es fácil de explicar porque no está todo contado sobre la biodinámica. Es una cosa que es una terapia que está evolucionando, todavía sigue evolucionando, todavía los terapeutas que la practicamos seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo cosas nuevas. Por tanto, definirla no es fácil. Entonces, aquí al final en Esfera le llamamos esto que hace la Carmen. y lo gracioso es que no queda aquí, es algo que se va extendiendo, ¿no? Me pasa con muchos clientes que a veces no es fácil definir, ¿no? Entrar con definiciones, ¿no? Hay terapias que son mucho más fáciles de definir, esta no lo es. Entonces, hoy voy a tratar un poquito, sin entrar en rollos muy teóricos, porque entonces os voy a aburrir un montón. Sí que me gustaría hablar un poquito sobre las bases de la biodinámica. Y antes que nada, también me gustaría explicaros cómo yo llegué a ella. Yo empecé a estudiar terapia transpersonal porque siempre me ha interesado mucho la psicología y como no quería hacer la carrera de psicología, tenía muchos intereses místicos, espirituales, siempre me ha llamado mucho la atención el mundo no tangible, todo lo que no se ve en apariencia y entonces, cuando me puse a investigar qué podía estudiar que me interesara y que además me sirviera como trabajo personal, pues encontré esto de la terapia transpersonal, la psicología transpersonal, que abarca mucho más de lo que la psicología al uso puede abordar. Que nada en contra, como decía Luis en la anterior charla, zapatero a tus zapatos. Después de estudiar transpersonal me fue muy bien, me abrió un mundo a la hora de trabajarme a mí, ¿no? A nivel personal, de entender muchas de las vivencias que yo había tenido, a comprender mi infancia, a recolocar cosas, a conocerme, pero tenía la sensación de que me faltaba algo, ¿no? Y tampoco tenía la cosa esta de yo no me voy a poder poner a ayudar a nadie con esto porque no está completo, ¿no? Siempre tuve esta sensación de que faltaba algo muy importante cuando yo hacía este abordaje terapéutico, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por técnicas más manuales. Investigué el Reiki,
investigué la osteopatía, fisioterapia, entré un poquito en estos mundos y también empecé a recibir sesiones de diferentes disciplinas. Y cuando encontré el cráneo sacral, fue como un antes y un después para mí. Fue como, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, no? Sí que es verdad que se le han atribuido hechos milagrosos y tiene como aspectos, la gente le adjudica aspectos místicos. Pero yo hoy voy a hablar de aspectos mucho más tangibles, de algo más científico, que en verdad está todo el tiempo disponible para nosotros, que no es una cosa que no es accesible al ser humano, sino que todo el tiempo estamos en contacto con eso. Entonces, este es un poquito mi recorrido, así es como yo entré en el Instituto Español de Cráneo Sacral Biodinámico y bueno, la verdad que no sabía muy bien dónde me estaba metiendo tampoco, porque cuando empecé a estudiar esta terapia yo pensaba que iba a aprender una técnica manual, a movilizar los huesos de la cabeza, del cuerpo, bueno, pues manipulaciones, y dije, qué bien, porque hago esto, arreglo el cuerpo y después arreglo la mente, ¿no? Y las emociones. Y me di cuenta que no, que la biodinámica no es una terapia solamente, es una forma de estar en la vida, es una actitud. Y esto se me venía un poquito grande también, porque yo decía, wow, aquí se le da tanto énfasis al terapeuta como al cliente que viene a la camilla. Teníamos que estar muy finos a la hora de hacer esta terapia. Y esto me requería un trabajo también de introspección, de estar todo el tiempo. En la terapia nos enseñaron que teníamos que estar 80% dentro y 20% fuera. Es muy poco para afuera. Pero en verdad, cuando uno se da cuenta de que si está haciéndose cargo de cómo es su estado interno, así puede aportar mucho más para afuera, ahí le vas encontrando el valor y el sentido a esta aproximación terapéutica. El cráneo sacral, quien desarrolló esta técnica, era el padre de la osteopatía hace más de 150 años aproximadamente y él venía investigando, él era muy investigador y empezó a coger los huesos de un cráneo diseccionados y empezó a estudiarlos por separado y a darse cuenta de que cada estructura de estas tenía una respiración propia, un movimiento propio. Esto le rompió mucho los esquemas porque él iba en contra de lo que él había estudiado siempre, ¿no? Y era que la cabeza era un hueso prácticamente soldado y fijo. Y se fue dando cuenta de que no era así. Empezó a asemejarlo a las agallas de un pez, a las brácteas, ¿no? Y empezó a darse cuenta de que cada hueso de la cabeza, cada sutura, tenía un movimiento, una respiración propia. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Fabricó un casco y empezó a ponerse el casco y a apretar diferentes zonas de la cabeza. Se lo hizo a sí mismo, teniendo un montón de migrañas, le daban ataques de ansiedad, tenía olvidos, mareos, vértigos. Se empezó a encontrar súper mal, dándose cuenta de que en verdad estas estructuras son muy importantes para el funcionamiento de un montón de cosas en nuestro cuerpo, sobre todo y especialmente el sistema nervioso. Haciendo estos estudios, que pasó 30 años hasta que no empezó a llevarlo a la práctica, él investigaba hasta que no empezó a sacar a la luz la técnica craniosacral, que es la que tiene en cuenta esta respiración de la cabeza y también tiene en cuenta la columna vertebral, que tiene un tubo dural dentro con el líquido cefalorraquídeo y que está unida a la pelvis y al sacro, ¿vale? La pelvis y el sacro, el tubo dural y el cráneo. El cráneo, la cabeza, el cerebro tiene un revestimiento gelatinoso que se llama el meninges, habréis oído hablar, y esta estructura gelatinosa conectada con el tubo dural de la columna vertebral tiene un flujo, un movimiento natural, ¿vale? A este movimiento, a esta organización, se le llama cráneo sacral, ¿vale? Que mucha gente dice, ¿esto de cráneo sacral qué es? Es esto, básicamente. Entonces, él pasó mucho tiempo estudiando esto, practicando, lo llevó a sus clientes, a sus discípulos, a sus alumnos, y es una cosa que se ha ido estudiando con el tiempo sin parar. Tiene muchísimos discípulos que han ido ampliando esta información y renovando la perspectiva que tenemos acerca del cuerpo físico y de sus respiraciones. ¿Por qué digo respiraciones? Porque nosotros entendemos por respiración la respiración pulmonar, podemos entender por un ritmo corporal el latido del corazón y diferentes movimientos internos que hay a nivel circulatorio, de las linfas. Hay mucho trabajito aquí que se está haciendo sin que nos demos cuenta. Pero esto era muy importante para él porque no solamente se dio cuenta de que había este movimiento del cráneo junto con el tubo dural, sino que había algo en el cuerpo que hacía que respirara todo él. Él encontró que los huesos tenían una motilidad, cada uno de ellos, y los órganos también,
pero también se dio cuenta de que más allá de eso, el cuerpo tenía una respiración propia, como si fuera la célula. ¿Sabéis que la célula se expande y se contrae? Pues nuestro cuerpo hace lo mismo, en ciclos que tienen un número. Tenemos varios tipos de respiración, como lo podemos asemejar a como si estuviéramos en el mar, estuviéramos en el fondo del mar, que está todo muy quieto, y cuando miramos para arriba, miramos las olas del mar, hay mucho movimiento aquí. Esta sería una respiración. Si vamos al medio, está un poco menos de oleaje, pero tampoco está tan quieto. Y si vamos más abajo, ¿vale? Hay como diferentes niveles. En nuestro cuerpo todo funciona así también. Entonces nosotros podemos escuchar ese movimiento de oleaje en el cuerpo. Yo toco un cuerpo y puedo sentir ese movimiento rápido. Puedo sentir algo que va más quieto y que tiene unos ciclos, y algo que va mucho más lento, y después puedo contactar con algo que es muy interesante, que es la quietud. Tenemos todos un lugar quieto en nuestro organismo, este fondo del mar. Y yo muchas veces lo traigo a sesiones y la gente rápidamente resuena con esta información. Es como que nos es natural sentir que dentro de nosotros hay como un faro que está mirando todo el mar. Y esto es muy importante porque este es el enfoque de la biodinámica craneosacral. En verdad, lo que estamos todo el tiempo es apelando a ese lugar de fondo de mar donde está la salud y donde las fuerzas de la salud se ponen en marcha. Porque si estamos vivos, tenemos más salud que enfermedad. Lo interesante de esta terapia, sobre todo para mí, es que estamos mirando la salud. Todo el tiempo miramos la salud que hay disponible en el cuerpo. No estamos poniendo el dedo en el, ay, mira, aquí tiene... Todo el tiempo miramos la capacidad que tiene ese cuerpo para reorganizarse, llenarse de potencia y solucionar eso que le pasa. Todo el tiempo. Y esta es la labor del terapeuta. Los terapeutas tenemos que mirar al cliente siempre con ojos nuevos, nunca enjuiciando y nunca en ese movimiento de olas constante, rítmicas. Todos estamos llenos de olas. ¿Qué son las olas? Que si estoy nerviosa porque llego tarde al trabajo, que si el niño no sé qué, no sé cuánto del cole, que si mi padre no sé cuánto, que si el trabajo. Esos son los movimientos que tenemos. Todo el tiempo tenemos tensiones, todo el tiempo tenemos situaciones que nos desestabilizan, que nos hacen perder la salud. Pero debajo de eso hay una potencia y hay una quietud que todo el tiempo se está manifestando en nosotros y que a veces se ve como constreñida. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Entonces, esta es un poco la visión del terapeuta biodinámico. Estamos mirando la salud. Cuando yo tengo una persona en la camilla, miro todo lo que sí tiene disponible, todo lo que sí hay ahí. Y sí, vendrá y me contará, no, pues me duele aquí y me duele allá y tengo esto y tengo lo otro. Pero yo digo, sí, y también tienes un montón de salud. Y también hay un montón de vitalidad aquí. Y también hay un montón de posibilidades de poder salir de esto, entendiendo por qué te está pasando. Que esto también lo trae. Si en la salud está que yo me encuentre mejor, también está el hecho de que yo pueda sacar los mejores aspectos de mi manera de ser, mis potenciales. Entonces, pues, bueno, esto es un poco así en resumen rapidito para que podáis entender un poquito en qué se basa esta terapia. Hay gente que luego os explicaré en camilla un poco cómo es, un poquito la puesta en escena. Hay gente que cuando vive esta terapia, la recibe, se piensa que es Reiki, que es una imposición de manos. Por eso el tema de la bruja y por eso aparecen todos estos aspectos más místicos, ¿vale? A mí cuando la gente me pregunta, ¿esto es una terapia energética? Siempre es una terapia energética. Siempre nos estamos relacionando desde un lugar energético también, ¿vale? Pero no es un Reiki y yo no hablo nunca de que hago una terapia energética, pero está implícito. No puedo negar esa parte porque está, ¿vale? En este campo de escucha, que nos abrimos a escuchar la salud de la persona, aprendemos a escuchar estos ritmos de la persona y aprendemos a afinar tanto la escucha que luego ya depende de la capacidad del terapeuta, podemos llegar a mucha información de la persona, ¿vale? El campo de información se puede abrir muchísimo, ¿vale? Cuando se abre tanto que puedes llegar a ver cosas de la persona que ella no se puede imaginar que tú las estás viendo, entonces las personas le atribuyen temas místicos. Pero en verdad todos, si no habláramos nos saldrían subtítulos. Todos somos un poco brujos. Todo el tiempo todos estamos hablándonos. Estamos todo el tiempo en interacción con los campos energéticos de los otros. Todo el rato estamos con viñetas sobre nosotros, con información. ¿Cuánto soy yo capaz de leer eso? Dependerá de mi capacidad de leer, ¿vale?
Me gustaría hacer nada, es una tontería, es un ejercicio de muestra, un poco para que veáis la interacción que hay entre nosotros. ¿Quieres traer No sé cómo quedará eso en cámara. Vamos a hacer un círculo de pie todos. El que quiera, ¿eh? Aquí no estamos obligados a nada. Vale. Se trata de ir pasando la cuerda. Lo voy soltando de aquí. Vale. Muy bien. Un poquito más, así la cojo yo también. Ok. Súper. Vale. Esto somos todos hablando, todos interactuando, unos campos con los otros, todos afectándonos. No podemos evitar afectarnos. No, pero yo paso, yo me hago mi tal y yo me protejo. No existe eso. Sí, te lo puedes hacer y obviamente vas a mantener tu integridad y habrá cosas que no tú escoges también, ¿no? Pero el cablecito está. Estamos todo el tiempo interactuando. Por eso, cuando nosotros somos conscientes de esto y de cómo mi burbuja, mi campo energético está interactuando con el de Gabriela, con el de ella, todo el rato nos estamos afectando, me toca poner mucha conciencia en qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo paso a través de este cable, ¿no? Cuál es la información que yo estoy emanando y también qué información estoy dejando que otro emita hacia mí, ¿no? Y es un poco esto como para mostraros la afectación, cómo nos vamos afectando. Y como en esta terapia es súper importante esto, porque sobre todo está basada en la relación, ¿vale? Si la relación terapéutica no es de confianza y no es de relajo, no funciona. Yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero si la persona que tengo en la camilla no confía en mí y se cierra, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, es súper importante entrar en un estado de confianza con el terapeuta y sentirte que estás en casa. Sentir que ahí está todo bien. ¿Vale? Entonces esto, bueno, a veces ocurre y a veces no. ¿No? Esto nos pasa a todos. Así que dejamos la cuerdita. Vale, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? Qué listo soy. No, nadie tiene nada que preguntar. ¿Alguna curiosidad? Lo que decías de que ves la información de la persona, ¿es porque la tocas o porque te viene...? En verdad no es necesario tocar. En verdad no es necesario. Sobre todo cuando has afinado mucho en la sensibilidad. Todos somos antenas. Y en este ser antena, todo el tiempo estamos recibiendo información. Otra cosa es que yo esté distraída y no esté en la escucha. Pero si yo estoy abierta y estoy sensible, me llegará esa información. Si además me pongo a mirar la información, claro, es más fácil, ¿no? Yo puedo hacer una vista así o puedo mirar en detalle a cada uno de vosotros. Entonces, aquí se trata de eso. Yo en una sesión me pongo a mirar en detalle. Pero no me pierdo en el oleaje, lo que hablábamos, ¿vale? Tengo que hacer una vista muy amplia y dejarme que venga la información que tenga que venir sin ningún tipo de juicio, ¿vale? Y entonces sí, aparece información de la persona, aparecen estados emocionales. Después cada uno, y esto también lo quería comentar porque es importante, en cada terapeuta, a mí me encantaría que cada uno sepa qué es lo que le aporta de único a su terapia. Porque yo puedo hacer una técnica, aquí todos podemos ser acupuntores o todos podemos ser masajistas o biodinámicos, pero cada uno de nosotros le va a dar un color a eso que hagamos. Y eso tiene que ver con el talento de cada uno, con el don que cada uno trae. Eso es único. Y en Cráneo-Sacral pasa igual. Hay gente que le encanta trabajar con las estructuras de los huesos y entonces es muy buena con los traumas físicos, con los accidentes, con las roturas, con todo lo que son temas estructurales. Después hay gente que le encanta trabajar con embarazadas o con bebés. Y después hay quienes nos encanta trabajar con los temas emocionales. Entonces, a mí normalmente gente que viene hecha polvo físicamente no me viene. Me viene gente con temas más emocionales, con otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque en mi arquitectura está más esa sensibilidad de conectar pues, con los aspectos más emocionales, de abarcar eso. ¿Sí? ¿Algo más?
Vale, pues entonces vamos a hacer una pequeña muestra de cómo sería una sesión en camilla para que veáis. No puedo hacer una sesión entera, primero porque os aburriríais soberanamente, porque hay mucho silencio y mucha quietud, y entonces estaríais mirando cómo dos personas están. Pero sí que os voy a un poquito para que veáis las posiciones y un poco cómo yo me voy como orientando hacia la terapia, que es un poquito mi protocolo más o menos, ¿vale? ¿Vamos? Si quieres, cógete una silla. Vale, entonces, primero haríamos como una especie de toma de contacto con la persona con la que vamos a tratar y chequeamos un poquito también su postura, cómo está, si está erguida o viene un poquito así, su mirada, si está brillante y abierta o ahí. Y miraríamos como varias cosas que nos van a hablar un poquito de su estado, más allá de lo que nos cuente después, ¿no? Y después entramos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y algo que es muy importante es que la persona pueda conectar con su cuerpo, porque es muy bonito que una pueda sentir qué pasa dentro de su cuerpo cuando le ponen las manos, porque a veces, oh, ya está, y me voy. Y es muy chulo. Yo empecé a estudiar esta terapia porque viajaba cada vez que me ponían las manos y decía, ¿cómo el cuerpo puede hacer todo eso si solo me estás poniendo las manos? Porque sí, porque el cuerpo reacciona a nuestro toque. El cuerpo entiende cuando unas manos que entienden le están siendo tocado y le están escuchando. Todos nos gusta que nos escuchen, al cuerpo también. ¿Vale? Entonces, preguntarle a la persona cómo se siente físicamente. Más allá del relato mental que pues he cogido el autobús y no sé qué, y luego me encontré con tal y no sé qué. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Vale? Sí. Y en ese bien, ¿dónde dirías que está ese bien localizado en tu cuerpo? Pues aquí, Ah, paz vale, y también mental, paz mental. muy bien. Vale. Si pudieras darle una descripción como de textura a esa paz, ¿cómo sería? Como una nube. Qué bueno, muy bien. ¿Y qué te gustaría para esta sesión? Si tuvieras que poner algo en nuestro campo de información y añadimos un titular. No sé. No. A ver. Un ejemplo. Un ejemplo podría ser, bueno, tú ya vienes con paz, así que eso no cal. Pero igual, mira, ando un poquito falta de confianza últimamente. Me gustaría confiar más en mí. ¿Qué tal eso? Sí, con los estudios, tengo estudios. Vale, vale. Pues si quieres lo ponemos aquí en nuestro campo como algo a lo que nos gustaría llamar, ¿vale? Pues vamos allá. Yo voy a necesitar solamente que te tumbes en la camilla y que estés muy tranquila, ¿vale? Esto es para debajo de las rodillas. Vale. Y entonces, pues nada, se tumba. Boca arriba. Eso es. Vale. Antes de tocarla, antes de entrar en su campo energético, en su biosfera, yo tengo que entrar en contacto con la mía, porque ahora yo estaba un poco para afuera, porque estaba preguntándole y me he ido a su historia, pero yo tengo que volver a mí para ver si estoy fina, para saber si estoy aquietada, si yo puedo ser un reflejo cristalino, algo que le pueda evocar a ella su salud. Yo para eso tengo que estar con la mía, ¿vale? Entonces, me tomo un momento para mí y se lo comunico. Digo, ahora me tomo un momentito para mí, estoy conmigo, cierro los ojos y entonces aquí donde voy a poner yo mucha atención es en que tener los pies bien enraizados al suelo, tener un buen apoyo, la columna vertebral recta y sentir que hay un eje vertical que me atraviesa desde mi sacro hasta mi coronilla, pero como si fuera, se engancha al suelo y esto va hasta el cielo, ¿vale? Me imagino como una cosa, como un eje, ¿vale? Y después como si alguien me tirara, como si fuera una tienda de campaña, un poquito hacia atrás la cabeza. Y aquí yo estoy en eje, ¿vale? A nivel postural. Y desde aquí me resulta mucho más fácil pues, conectar con un estado de calma, conectar con mi respiración. Hay como muchas maneras, ¿eh? Podríamos incluso hacer una especie de asentamiento para que veáis cómo funciona el estar con los recursos que tenemos dentro, decir, bueno, pues me conecto con mi respiración, pies al suelo, dejo. Y a la que tú empiezas a observar la respiración, ya solamente en esa observación la respiración empieza a aquietarse, a calmarse, los pensamientos empiezan a ir más despacio. Esto me llamó mucho la atención con Isabel un día, que estábamos leyendo los pulsos. Estaba ella con mi hijo y me decía, escúchalo tú también.
Y al escuchar el pulso, después de un ratito el pulso cambiaba. Y yo le decía, no puede ser, qué fuerte. Solamente escuchándolo unos segundos, el pulso cambiaba en la escucha. No estábamos haciendo nada, no había ninguna manipulación, ninguna técnica de sanación, pero en esa escucha el pulso se siente observado y escoge otra ruta. Esto es muy interesante, es lo que el cuerpo hace cuando lo tocamos. Le decimos, ¿qué tal esta posibilidad de salud? Y hace, mola. Así que lo que haríamos en el primer contacto le llamamos el contacto de asentamiento. Yo me he asentado a mí primero y ahora voy a hacer como si tocara una vasija de agua que cuando la toco empieza a haber olas. ¿Vale? Yo voy a tocar esa vasija de agua, va a estar con olas y voy a esperar que se aquieten las bolitas. Que este agua se quede bien plana. ¿Vale? Y en este contacto lo que hacemos normalmente es tocar extremidades que están lejos del tronco. Y evitamos la cabeza. En el asentamiento tocamos estructuras pares, normalmente, hombros, puede ser la espalda, un poquito más en los brazos, podemos ir a los pies. Y después una postura que a mí me encanta, que es la que normalmente utilizo, es la de la Pietà, que es la del cuadro del Miguel Ángel. Y entonces le coges de hombros y un poquito la pierna. Es un toque muy suave, ¿vale? ¿Os imagináis una mariposa encima de una flor? El toque es este, no agarramos, no tratamos de cambiar nada, solo toco y me quedo ahí. Y me quedo en esa escucha. Y normalmente en este primer contacto hay como una agitación. Hay un poco esto y encuentras esto también en el sistema, aquellas olitas que mencionaba antes. Pero si estamos un buen rato, y sobre todo yo estoy desde un lugar muy ecuánime, muy gentil hacia ella, mirando todo lo que sí hay aquí, ¿no? En este organismo, mirándola como un milagro, en verdad. Estaría así, pues por ejemplo, 15-20 minutos, más o menos. Depende de la persona. Hay gente que cuando hace muchas sesiones en 5 minutos la tienes hiper asentada, que está como un Buda. Y hay gente que necesita toda una sesión de asentamiento porque viene de los nervios. Entonces, pues no pasa nada, estamos una hora sentando. Genial. ¿Vale? Entonces, después, ¿qué otras posiciones podríamos ir haciendo? Las estructuras pares, las rodillas, por ejemplo, las caderas, los hombros, todas las estructuras pares lo que nos ayudan, los tobillos, los pies, nos ayudan a conectar con esta respiración que el cuerpo hace de apertura y cierre. ¿Vale? Si yo toco una estructura par, me es más fácil ver eso. Si yo estoy en su vientre, por ejemplo, esto me cuesta más sentirlo, pero también podría, ¿vale? Entonces ya conecto más con la movilidad de sus intestinos, del hígado, del bazo, del estómago. Iríamos a un tema más orgánico. Hay 1000 cosas que se pueden sentir dentro de un cuerpo, imaginaros. Estudiamos mucho de fisiología y anatomía, porque hay que aprender lo que hay dentro del cuerpo y lo que sucede, pero después siempre nos vamos a orientar a eso que Sutherland, el osteópata, estudió los últimos años de su vida, que es vete a la potencia de la vida, vete a su salud inherente, vete a lo que ya está ahí. Y esto es un poco lo que hacemos los biodinámicos. Vamos a mirar la potencia, el aliento vital y la fuerza que todo lo mueve. Te toco la cabecita un poco. Y después la cabeza, que es lo que... Esto ocurre que a la gente le gusta mucho o no le gusta nada. ¿Por qué? Porque en la cabeza tenemos memorias del nacimiento. Entonces, a veces en los huesos de la cabeza podemos conectar con memorias de nacimiento. Entonces hay que tener cuidado. Si la persona es muy sensible, vamos a otra estructura teniendo en cuenta la cabeza. ¿Vale? Orientándonos a su cabeza, yo puedo trabajar desde los pies o desde el sacro. Con ella esta confianza ya está, ella hizo sesiones conmigo por el tema de los aparatos de los dientes, entonces hicimos unas cuantas. Y es como que los cuerpos se reconocen, los sistemas se reconocen. ¡Ah! Es como, hombre. Podemos trabajar también las mandíbulas con el bruxismo. Y aquí, para
Tocar el tema de la compasión me parece importante también para un terapeuta de este estilo. Es muy importante tener muy activada la compasión, ¿no? Mirarle siempre como si los brazos salieran directamente del corazón, como si estuvieras tocando la cabeza de un bebé, ¿vale? Hay muchas maneras de poder acercarnos desde un lugar compasivo a quien tenemos delante. Y esto sería. Poquito a poquito te levantas, ¿vale? Bueno, ya veis, esto no es una sesión, esto es una muestra, ¿vale? Aquí yo no he podido entrar en profundidad en ningún lado porque no toca, porque tampoco vamos a poner aquí su historia al público y otro día. Pero esto es un poquito, esto más o menos sería una sesión de biodinámica craneosacral. Después, lo que os decía, yo la acompaño con el acompañamiento más emocional, con la terapia transpersonal. Entonces, también hay un poquito de charla, hablamos. Y después también trabajo con flores de Bach como una ayuda también, ¿vale? Así que esto sería todo. Si tenéis alguna preguntita, si queréis añadir algo, hacer algún comentario. Sí que es verdad que es un poco no complicado entenderlo, pero entiendo que también cuando a lo mejor haces la sesión lo acabas de emplear más, porque así es como un poco, no sé, abstracto. O sea, sí que creo que se trabaja mucho también a nivel, bueno, a todos los niveles, pero yo, por ejemplo, cuando escuchaba esta terapia me imaginaba que era un poco rollo quiropráctico, ¿sabes? Como que... Manipulación. Huesos, sí, manipulación. O sea, me parecía mucho más que se iba hacia ese lado. Y ahora pues me he quedado, porque también me sorprende mucho, o sea, el respeto que se le tiene al ser, o sea, me ha parecido brutal. Sí, eso es lo más bonito de la terapia. Es muy bonito, sí. Me ha encantado. Sí, hay como una reverencia todo el tiempo a la historia que trae. Incluso nosotros nunca hablamos de enfermedad. Cuando hacemos clase no se menciona la palabra enfermedad. Siempre hablamos de lo que hace el sistema para organizarse. Y eso también me ha parecido increíble, porque al final como enfocarte normalmente en el sistema, como que todo el mundo tiene más a enfocarse hacia otras cosas y como enfocarte hacia esa salud, ¿no? Es muy bonito también. Y escuchar un cuerpo al que le estás hablando y mirando amablemente, porque cuando tú aprendes a escuchar el cuerpo, notas lo que hace cuando le hablas mal y hace como... Y en cambio, cuando tú le estás diciendo cosas bonitas mentalmente, cuando estás acogiendo el sistema del otro, reverenciando su inteligencia, aunque tenga enfermedades y cosas, hay como el cuerpo respira tranquilo. A todos nos gusta que nos hablen bien, ¿no? Entonces, yo cuando veo que a alguien, por ejemplo, le dicen, uy, cuidado, tienes que ir al médico porque eso es muy malo, porque digo, no le añadas todo eso. No le pongas todo eso encima. No. Seguro que no es nada, ya verás cómo se te pasa, tienes todo para estar bien, mira a ver qué puedes hacer. Pero entonces, o sea, ¿qué puedes tratar? O sea, puedes tratar todo tipo de cosas. Es como, digamos, también como una terapia donde se va como desbloqueando el propio cuerpo a medida que vas como haciendo las sesiones y como de alguna manera haciendo como ese recorrido para que tu cuerpo vuelva a su estado un poco natural, más de salud. Me encanta cuando preguntáis y respondéis. Es que, ¿sabes? Verlo así como un poco... Es eso. Y parece milagroso, pero en verdad, si lo piensas bien, también es milagroso cuando un embrión se va a convertir en feto y como en 10 días el proceso que hace. Si veis algún vídeo en YouTube del proceso embrionario, alucináis. O sea, ¿eso no es un milagro? ¿Y eso qué lo hace? ¿Qué hace que eso suceda? Hay una inteligencia en el cuerpo. La primera estructura que se crea en el embrión es el sistema nervioso. Es muy bonito de ver. Tú ves ahí la capuchita que recubre el cerebro, un tubito dural y eso es lo que primero existe en nosotros. Por tanto, eso ya te está dando una información, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nosotros? Eso. Y eso regula todo lo demás. Entonces, si eso está en sintonía, si yo favorezco que eso esté alineado, ¿qué más puede pasar que no sea que la persona se expanda en su salud y sea su mejor versión? ¿Para quién está indicado?
¿Para quién no está indicado? Esa sería mi pregunta. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado, que se nos hace tarde. Sí. Porque, vaya, cada una conozco, imagínate, pero no sabía que lo que hacías era conectarte a la tierra, al cielo, enderezar columna y conectar con todo ese... Y no sé si os acordáis, esta mañana con el chico le hemos dicho que nos conectamos así, la tierra al cielo y ese canal a nivel energético, el polo tai chi, y dices, wow, o sea, eso hace más de 8.000 años y esta técnica es mucho más moderna, vuelve a coger esa conexión, ¿no? Es como, wow, ya está todo. Es como si desde diferentes lugares la gente está leyendo la misma información, eso, ¿no? Con diferentes lenguajes. Desde diferentes espacios se está leyendo lo mismo porque eso es lo que hay, ¿no? Y yo no sabía que había esa conexión para después entrar a... Sí, de hecho, yo casi siempre a la persona que está tumbada le hago hacer esa conexión para que también colabore en su sesión, que esto no lo hemos hablado, pero también es importante, otro día hablaremos de cuál es el lugar del cliente, ¿no? Cuando viene a hacer una terapia. Esto también es un temazo. Pues hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Gracias.